Buenos días. Hoy tengo varios hermosos anuncios que compartirles de información que nuestros ángeles y maestros ascendidos me han transmitido durante esta noche anterior. Primero, hoy estamos realizando nuestra sesión número 27 y vamos a completar bajo este formato 31, o sea que la última será la de el 25 de marzo, sábado. Segundo, esto es sorprendente. Siguiendo con la línea de la metamorfosis de la mariposa de luz que hemos venido recreando, se me ha revelado que ya no es necesario que sigamos buscando que el mundo exterior nos provea la información que nosotros como seres de luz podemos obtener interiormente dentro de este hermoso cuerpo físico que nuestra divinidad, Padre, Madre, han elegido para expresarse en estos mundos como quienes ellos y nosotros elegimos ser. Dicho eso, la información consiste en que podemos ir directamente a nuestro interior para conectar y ascender nuestro chakra, por ejemplo, el raíz rojo, directamente por nuestro interior con la siguiente información. Con nuestra atención e intención, volvámonos conscientes de que siempre ha habido en estos hermosos cuerpos físicos un tubo pránico que nos conecta desde nuestra coronilla hasta nuestra base perineal. Este es el diámetro del tubo pránico de cada uno y es un tubo de luz que podría decirse en cierto sentido que es paralelo y antecede a nuestra columna vertebral física. Por él fluye la luz de nuestra divinidad paternal y de nuestra divinidad maternal. Y dicho esto, la información que me ha sido dada anoche es que reviviendo ese tubo pránico, podemos ascender por nuestro interior. Nuestro chakra número 1, el de la fisicalidad, el del color rojo, directamente a nuestro plexo sacro, al segundo lugar de nuestro chakra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con nuestra intención y atención, invocar en nuestro sol rojo un agujero negro cósmico, capaz de conectar directamente por dentro de nosotros ese sol rojo, para que al ser absorbido por ese agujero negro cósmico, automáticamente explote como un hermoso sol de color naranja al llegar a nuestro plexo sacro. Y así, si repetimos esta operación, agujero negro, sol anaranjado, se absorbe por dentro y emana en el tercer chakra como una hermosa estrella nova amarilla. Y si lo repetimos, amarillo, agujero negro, verde, verde, agujero negro, azul, azul, agujero negro, índigo, índigo, agujero negro, violeta, violeta, agujero negro, estrella nacarada. Bueno, sin más preámbulo y a sabiendas de que solamente la repetición hace al maestro y que la ejecución verifica que lo que antes para nosotros era una información, no importa si de sabiduría o de ignorancia,
Solamente cuando la verificamos adentro de nosotros el ser que verdaderamente somos, con esa felicidad, con esa plenitud, con esa coherencia que nos es innata, reconoceremos la verdad o la falsedad en esa información. Sin más preámbulos, con nuestra intención vamos a liberarnos de todas las desarmonías. Esta primera meditación corta ha sido no solamente necesaria, sino indispensable para proseguir en este camino de seguir encontrando la multidimensionalidad, la multidimensionalidad de los seres de luz que verdaderamente estamos anhelando descubrir más y más en cada uno de nosotros. La segunda meditación es complementaria y vienen muchas otras cosas más para que vayamos volviéndonos totalmente conscientes de este hermoso despertar que nos lleva a convertirnos en el ser que verdaderamente somos. ¿Listos? 6 respiraciones. Intención, liberarnos de nuestras desarmonías. Atención. Inhalamos luz divina. Detenemos brevemente. Decantamos todas esas desarmonías en la planta de los pies. Y al exhalar, se las entregamos a la Pachamama. Segunda, inhalar luz, aguantar y decantar las desarmonías, entregárselas a la Pachamama. Tercera, inhalar luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Cuarta, inhalar luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Quinta, inhalar luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Sexta y última por hoy, inhalar luz, aguantar las desarmonías, entregárselas a la Pachamama. Y para aquellos de nosotros que contamos con un tiempo breve para poder dedicarle a nuestra meditación cotidiana, esto fue todo por hoy. Ahora podemos salir al mundo allá afuera a gozarnos ese presente hermoso en compañía de aquellos seres que dependen de nosotros para poder realizar sus actividades cotidianas. Y enseguida, para nosotros amorosamente dedicarnos a lo mismo con las nuestras. Ahora vamos a dedicarnos a nuestra meditación extendida, apoyándonos en la meditación con la voz de Joe Dispenza, que para impedir que interfiera con las traducciones automáticas que YouTube después realiza, he tenido que colocarme estos audífonos para no interferir con esa música y con esa vocalización de Joe en inglés. Entonces, yo la voy a estar escuchando para ustedes y alistémonos entonces. Invoquemos nuestro tubo pránico. Pongamos nuestra atención en él y con nuestra intención elevemos la energía de la Pachamama a ese sol rojo, rubí, que vemos refulgir en nuestro chakra raíz. Estamos en nuestro mundo de la fisicalidad. Sonido do, color rojo. Y ahora veamos que su polaridad
va de atrás hacia el frente. Y visualicemos la avaricia en uno de estos dos extremos de la dualidad, cualquiera de ellos dos. Avaricia, con eso lo hemos plagado. No es por ahí nuestra dicha. Y la dualidad número dos, contraria, aparentemente contraria, que es complementaria, pobreza. Ni ansias de avaricia, ni ansias de pobreza, no. Invoquemos el justo medio de nuestro Padre, Madre, y nos lo entrega, su paz divina. Nos llenamos de ella tanto que nos rebosamos y somos capaces de compartirla con las criaturas que nos acompañan a nuestro alrededor. Y esa esfera roja sigue estando ahí. La impregnamos con nuestra paz divina y nos trae nueva información que nuestro amoroso campo cuántico nos entrega por nuestro portal posterior de este chakra raíz. Y es mayor la frecuencia que este sol rojo empieza a vibrar. Y es mayor la iluminación que nos provee. Y es mayor la energía que este espacio infinito le transmite a nuestros cuerpos físicos. Y todas nuestras células y todos los componentes de nuestro cuerpo físico sienten esta nueva energía y se empiezan a elevar. Bendigamos este primer centro energético con esta nueva información. Somos plenitud, somos orden, somos coherencia. Desde esta elevada emoción, con esta nueva energía, llenemos este espacio infinito que somos por dentro. Para nuestro bien supremo, ahora entreguémosle al amoroso campo cuántico en el cual estamos inmersos esta información que creíamos acumulada en el mundo de nuestra fisicalidad. Que sea Él el que la organice de la manera que sabe es perfecta para nosotros. Y ahora, con nuestra intención, invoquemos nuevamente ese tubo pránico interior y ese hermoso agujero negro absorbe este sol rojo y ¡puf! Con nuestra atención e intención emerge como una estrella supernova de color anaranjado en nuestro chakra sacro. El sol rojo no ha desaparecido, se ha unificado con el naranja y ahora nos expresamos a través de este chakra de nuestro plexo sacro en el mundo de nuestra emocionalidad, de esta estrella supernova de color naranja. Nota musical, re. Ese color anaranjado, su polaridad natural es del frente hacia la espalda. Y por nuestra polaridad, cualquiera que sea, la del frente o la de la espalda, visualicemos que como humanidad terrícola hemos plagado nuestra realidad de la emocionalidad de ira. Y por la polaridad complementaria de depresión, sí, las estoy leyendo porque ya organicé mi cuadro y lo pongo a disposición de ustedes. No, ni ira ni depresión nos llevan al justo medio que nuestro Padre nos entrega. Les entrego mi herencia de mi armonía divina
la hacemos nuestra. Nos rebosamos en nuestra armonía hasta el punto que ese amor por nosotros mismos somos capaces de compartirlo a todas las criaturas que nos rodean e inclusive a la hermosa esfera naranja que nos sigue rodeando de cabeza a pies y le transmite esta energía más poderosa, más expansiva a nuestro cuerpo físico. Fisicalidad y emocionalidad son ahora una sola unicidad. Que nosotros sintamos esta energía del espacio interior infinito en nosotros, desde ese punto de la armonía divina, alrededor de todo el ser que somos, y que nuestro cuerpo sienta esa energía y se eleve, para equiparar el ser de luz que seguimos siendo. Y ahora, por nuestro portal posterior de este chakra de la emocionalidad, entreguémosle toda esta información que creíamos allí acumulada al amoroso campo cuántico y permitámosle que sea Él el que la bendiga y la transforme en aquella información que compartimos con todas las células y que nuestro amoroso campo cuántico sabe que la puede ejecutar a través de nosotros. Que esta nueva frecuencia la consuman los mundos de nuestra emocionalidad y nuestra fisicalidad, que enganchen todo lo que somos a partir de este centro a esta nueva mente y a este nuevo corazón que estamos compartiendo con nuestra divinidad paternal celestial y maternal terrícola. Y ahora, con nuestra atención e intención, invoquemos ese hoyo negro que con nuestra intención absorbe ese sol naranja y lo hacemos emerger en nuestro chakra solar como una hermosa supernova de color amarillo. Nota musical, mi, mundo de nuestra fuerza de la voluntad, polaridad hacia el frente, dualidad, una cualquiera, miedo, con eso hemos plagado como humanidad terrícola, esta hermosa estrella de color amarillo, y por el otro extremo, de desidia, ni miedo, ni desidia. Eso no nos conduce al justo medio que invocamos de nuestro Padre, Madre, y nos entregan su confianza divina. Somos confianza divina. Nos amamos tanto que esa confianza divina nos rebosa e impregna todas las criaturas que están a nuestro alrededor. Y esa famosa, hermosa, sí, famosa y hermosa esfera de color amarillo que nos rodea de cabeza a pies, nos permite expandir a todos los cosmos en los que estamos inmersos esa energía divina de nuestra confianza divina. Somos confianza divina. Y a medida que depositamos nuestra atención en este tercer chakra de nuestro cuerpo, podemos sentir el volumen de ese espacio infinito
que es nuestro chakra solar de color amarillo. Somos confianza divina. Sintamos esa mayor vibración amarilla más allá de nuestros cuerpos físicos, hacia el espacio exterior que nos rodea. Y ahora, por el portal anterior de este chakra amarillo, entreguémosle toda esta información a nuestro amoroso campo cuántico, en el cual siempre hemos estado inmersos, y permitámosle que sea Él el que la organice, el que la armonice y el que la transmute de la manera que es perfecta para cada uno de nosotros. Ya no tenemos que hacer nada más, solamente gozarnos esta realidad hermosa que nuestra divinidad paternal y maternal comparten con nosotros a cada instante. Somos coherencia, somos plenitud, somos orden. Vamos, que nuestros cuerpos le respondan a esta energía tan elevada. Somos confianza divina. Cuando esta energía amarilla se ralentice, impregne la naranja y la roja, y toda nuestra fisicalidad, emocionalidad y fuerza de voluntad se eleven coherentemente. Y ahora invoquemos ese hoyo negro, esa fuerza divina en nuestro interior, y veamos cómo ese sol amarillo es absorbido y con nuestra intención emerge como una hermosa supernova de color verde en el centro de nuestro pecho, en nuestro chakra cardíaco, en el mundo de la espiritualidad. Música, fa, color verde, polaridad del frente a la espalda, y por nuestra dualidad, cualquiera que sea, hemos plagado como humanidad terrícola este hermoso chakra durante tantos siglos de dogmatismo. No, no es por ahí. Vayamos a la dualidad complementaria en nuestra espalda. Y allí ese dogmatismo ha sido de una credulidad supina. Nos hemos entregado a lo que nuestra cultura nos ha querido enseñar durante siglos. Mucho de ello errado, algunos chispazos de sabiduría. Pero no, ni miedo, no, perdón, ni dogmatismo, ni credulidad. Por ahí no está el justo medio. Divinidad nos entrega su compasión divina. Eso somos, compasión divina, justo medio. Anhelamos convertirnos no en el malo, insensible, que poco le importaba él o los demás,
ni en el bueno que quería interferir, no cambiándose a él mismo, sino cambiando a los demás. Ahora anhelamos convertirnos en el justo medio. Veamos cómo esta energía tan elevada de nuestra compasión divina eleva nuestros mundos de la espiritualidad, nuestros mundos de la fuerza de voluntad amarillo, nuestros mundos de la emocionalidad anaranjado y nuestros mundos de la fisicalidad roja. Todo esto se eleva con esta energía coherente que somos, a equipararse a la vibración de nuestra compasión divina. Que nuestros corazones se abran a medida que vamos sintiendo en quién verdaderamente nos estamos convirtiendo. Porque donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía y está en nuestros corazones, después de muchos siglos de habernosla negado. Somos la espiritualidad de la compasión divina en nuestro corazón. Y ahora, por el portal posterior de este chakra cardíaco, entreguémosle toda esta información que creíamos allí acumulada y que habíamos interpretado a nuestra manera, al amoroso campo cuántico que nos rodea y en el cual estamos inmersos. Y con esta dicha de estar vivos, permitámosle a nuestro amoroso campo cuántico que sea Él no solo el que organice esta información para nuestro bien supremo, sino que la ejecute de la manera que nos corresponde a cada uno de nosotros, aquí y ahora. Y ahora, con nuestra intención y atención, invoquemos ese hoyo negro en nuestro tubo pránico, coloquemos allí ese sol verde y logramos que emerja en nuestras gargantas como un hermoso sol de color azul celeste. Nuestro plexo garganta, nuestro mundo de la verbalidad, nuestro sonido musical, sol, color celeste, polaridad de la nuca al frente. La dualidad con la que como humanidad terrícola lo plagamos durante tantos siglos fue de supremacía, una polaridad, y la complementaria de sumisión, de someternos a la voluntad de los demás. No, ni supremacía, ni sometimiento, ni sumisión. El justo medio nos lo sigue entregando nuestro Padre, Madre, Creador. Les comparto mi humildad divina. Somos humildad divina y con nuestro amor propio la hemos aceptado hasta el punto de que nos rebosa y la compartimos con todas las criaturas que la ley de la correspondencia ha colocado a nuestro alrededor. No tenemos que salir a buscarnos destinos que no nos corresponden. Las criaturas con las que nos corresponde realizarnos están a nuestro alrededor. Los acontecimientos y sucesos están a nuestro alrededor. Lo que no está en nuestra conciencia inmediata, no lo necesitamos. No es nuestro ese destino. Permitámosle a las criaturas divinas que están en ese destino que con nuestra iluminación
de nuestra humildad divina lo resuelvan a su manera cada una. El justo no interfiere en la voluntad de los demás y hace la voluntad de su Padre, Madre, Creador, porque siempre ha sido la perfecta para nosotros. Permitámosle que el amoroso campo cuántico en el cual estamos inmersos la bendiga para nosotros, que nuestras palabras sean, que hablemos de ahora en adelante con un propósito amoroso y sobre todo que podamos expresar quiénes verdaderamente somos. Lo que declaramos se convierte en nuestra ley. Seamos responsables. Invoquemos nuestra plenitud, nuestra verdad, nuestra coherencia. Esa esfera azul transmite su energía más elevada de la humildad divina a la verde, a la amarilla, a la naranja y a la roja. Y nuestros cuerpos le responden a esta nueva mente, a este nuevo corazón que estamos compartiendo con nuestro amoroso campo cuántico. Y ahora entreguémosle por el portal anterior de este chakra azul toda esta información que creíamos acumulada y que habíamos interpretado hasta ahora a nuestra manera. Amoroso campo cuántico, organízala tú e interprétala tú de la manera que es perfecta para cada uno de nosotros. Y asimismo ejecútala de la manera que nos corresponde. Y ahora invoquemos ese hoyo negro y ese sol azul, se absorbe y emerge en nuestra silla turca, en la base inferior de nuestro cráneo, como una hermosa supernova de color índigo, cuya polaridad natural proviene del frente a nuestro cráneo posterior. Es nuestro mundo de la sabiduría. Nota musical, la. Color índigo. La dualidad, cualquiera de ellas con la que le hemos plagado con nuestra humanidad terrícola, ha sido de una ignorancia, de querernos negar inclusive lo que somos. No. Y por el dualidad complementaria, esa ignorancia han sido unas ansias de erudición, de querer absorber datos sin ton ni son. No, ni erudición, ni ignorancia. Justo medio, Padre, nos entregas tu sabiduría divina. Eso somos, eso aceptamos ser y nos rebosa por todas partes y se expande de manera natural a todas las criaturas que la ley de la correspondencia ha puesto a nuestro lado. La expandimos esta energía de color índigo a esa esfera que apretuja y le transmite su energía más elevada, a la celeste, a la verde, a la amarilla, a la naranja y a la roja de nuestra fisicalidad. Que cada célula sienta cómo llega esta nueva energía y nuestros cuerpos empiezan a elevarse, a equipararse con esta nueva mente y este nuevo corazón que nuestra divinidad paternal, maternal,
comparten con nosotros en cada instante de nuestro aquí y nuestro ahora. Bendigamos este centro energético de nuestra verbalidad divina. Con esta nueva energía, con esta nueva información, que la materia le responda a esta nueva energía, que los portales de todas las dimensiones nos sean revelados, que podamos ver a través del velo de esta quimérica realidad. Y que se nos revelen los secretos que han estado escondidos detrás de todas las cosas y detrás de todos los acontecimientos. Que las ilusiones se desvanezcan. Y ahora, por el portal posterior de este chakra índigo, entreguémosle esta información que creíamos allí acumulada y que habíamos interpretado a nuestra pequeña manera, al amoroso campo cuántico en el cual estamos inmersos. Somos por fuera y por dentro. Y permitámosle a Él nuevamente que organice toda esta información que Él sabe es la perfecta para cada uno de nosotros en nuestros aquís y nuestros ahorras. Y la ejecute de la manera que Él también sabe nos corresponde a cada uno en nuestro perfecto instante del presente. Y ahora invoquemos ese hoyo negro y absorbamos ese sol índigo y permitámosle que emerja en nuestro chakra de la coronilla. Nota musical, sí. Color violeta. Ese hermoso sol es de color violeta. Su polaridad proviene de nuestra parte posterior al frente. Y por la dualidad, número uno, cualquiera que sea, la de atrás o la de adelante, reconozcamos que como humanidad terrícola durante milenios hemos plagado este hermoso chakra violeta de unas ansias de separación, separarlo todo. Nos hemos separado del todo y de todos. No, no es por ahí el camino que anhelamos. Dualidad número 2, no es de polaridad esta vez, es de aglutinamiento, de aglomeración, de querer que lo que habíamos analizado lo sinteticemos. No, ese no es el justo medio. Padre celestial, Madre tierra, entréganos tu verdad, tu información. Nos comparten su unicidad divina. Eso somos. Nos amamos lo suficiente para reclamar que somos unicidad divina y nos rebosa. Y con ella impregnamos de manera natural a todas las criaturas y a todos los acontecimientos que nos rodean. Somos unicidad divina. Y esa hermosa esfera de color violeta la expandimos a todo nuestro alrededor, nos rodea de cabeza a pies. Y esa energía tan elevada, tan clarificadora, se transmite a la índigo, a la celeste, a la verde, a la amarilla, a la naranja, a la roja. Y ahora sí, cual mariposa, sintamos que dentro de eso que aparentaba antes ser una crisálida, emergemos nuevamente con nuestras alas de color arcoíris
a ese mundo de la luz que verdaderamente nos corresponde. Somos seres de luz. Que la energía y la información que le estamos entregando a este centro violeta se transmita a esa hermosa mariposa que somos. Somos seres de luz. Refulgimos con nuestra luz anacarada, con nuestras alas arcoíris. Somos una nueva mente, somos un nuevo corazón. Y ese cuerpo le ha respondido a esta nueva energía de luz que verdaderamente somos. Y ahora, entreguémosle toda esta información que creíamos allí acumulada y que habíamos interpretado a nuestra manera hasta este chakra de color violeta. Y entreguémosela, liberémosla a nuestro amoroso campo cuántico y permitámosle que sea Él el que la interprete, el que la organice, el que la ejecute de la manera que Él sabe es la perfecta para cada uno de nosotros, aquí y ahora. Y ahora invoquemos ese amoroso hoyo negro y permitamos que ese sol de color violeta sea absorbido y ¡puf! Emerge un palmo por encima de nuestras coronillas y allí visualizamos esa hermosa supernova de color blanco, diamantino, nacarado, arcoíris, que irradia toda su hermosa energía a todos los universos que nuestro Padre ha creado para nosotros. Y sobre todo, que ha mantenido vivos nuestros 7 chakras interiores. Con nuestra intención y atención, logremos que esa esfera verde, ese sol verde en nuestros corazones, se hinche de agradecimiento, de amor infinito, de dicha y de reconocimiento hacia nuestra Pachamama. Y enviémoselo por nuestros 3 chakras inferiores, traspasa la planta de nuestros pies, penetra por la superficie del planeta y llega hasta ese hogar en el centro del planeta Tierra, allí donde nuestra niña Pachamama reside. Ella lo toma en su corazón, lo llena de su energía de amor incondicional y nos lo envía, traspasa todas las capas del planeta Tierra, armoniza toda la superficie, todos sus reinos mineral, vegetal, animal y humano, y llega a nuestros corazones el regalo del amor incondicional de nuestra Madre Tierra, se une en nuestros corazones con el igualmente incondicional de nuestro Padre Cielo. Porque ese es el templo que Padre Celestial y Madre Tierra han elegido para expresarse a través de nosotros, como quien la divinidad que somos elige expresarse en estos mundos de la dualidad del tiempo y el espacio lineales que hemos elegido para expresarnos. Y nuestro Padre, Madre, nos ha acompañado desde siempre. Somos una Trinidad perfecta. Ser, Padre, Hija está en nosotros. Somos esa triunicidad, esa luz amorosa, esa cruz divina que somos en nuestro interior y que irradiamos a nuestros universos alrededor a través del chakra posterior de nuestros corazones, esa luz de color blanco, diamante, nacarado, arcoíris, que nos envuelve en una hermosa esfera de un tamaño tan gigantesco que ni estirando nuestros brazos
y pretendiendo imaginarnos que somos capaces de percibirla más allá de la yema de nuestros dedos, somos capaces de tocarla. Pero nuestro Padre, Madre nos dicen, así como tú te estiras para tocarme, yo me estoy estirando para tocarte, porque yo siempre he estado en ti. Entreguémosle toda esta información así acumulada a nuestro amoroso campo cuántico y permitámosle que sea Él el que nos transmita su información para volvernos conscientes de estos hermosos cuerpos físicos que la divinidad ha elegido para manifestarse en estos universos. Eso somos. Sintamos esa energía. Ahí está. Eso somos. Y ahora, con esta hermosa comunión en que nos hemos convertido con nuestro Padre Cielo y con nuestra Madre Tierra, difundámosles, transmitámosles, comuniquémosles nuestro anhelo más elevado a partir de este instante. Queremos convertirnos en humanos cada vez más amorosos, más armoniosos, más respetuosos, más esclarecedores, más enaltecedores, más entusiasmadores. Y ahora es nuestra certeza que en eso nos hemos convertido, y solamente cuando sea el momento apropiado para cada uno de nosotros, con nuestros ojitos abiertos, ¡puf!, estaremos ahí y nadie nos podrá quitar esa certeza. Habremos despertado a nuestra verdadera naturaleza. Habremos despertado a los seres de luz que somos, a ese regalo, a ese presente que nuestro Padre Cielo y nuestra Madre Tierra nos han presentado a cada instante de nuestros aquí y ahora. Solo que con las pequeñas mentes egoicas de nuestros egos les habíamos permitido que no nos permitiéramos percibir esa hermosa realidad única que somos con nuestra divinidad. En nuestro momento apropiado abriremos los ojos y nos daremos cuenta que hemos despertado, que ya podemos dejar de navegar por ese mar de la ignorancia que durante tantos milenios le permitimos que nos agobiara con su inconsciencia, con su subconsciencia o con su medio despertar. Ya podemos empezar a navegar por el mar de nuestra sabiduría como seres apacibles, armónicos y respetuosos. Recordemos, somos seres de luz, es la energía la que le da vida a la materia. Que no se nos olvide ese hermoso sentimiento que fugazmente experimentamos en nuestro paso por el paraíso terrenal y sentimos adentro de nosotros, en eso que verdaderamente somos, que se siente estar en gracia de Dios. No lo olvidemos. Y ahora entreguémosle toda esta información al amoroso campo cuántico en el cual estamos inmersos. Entreguémosle todos nuestros esfuerzos a esa conciencia suprema y permitámosle que nos muestre la causalidad de nuestra existencia. Que nosotros sepamos que es la realidad que compartimos con él y con ella. Y que podamos medir los efectos de estas nuevas mentes que compartimos con nuestra divinidad. Cubramos nuestros ojitos, tomemos 2 profundas respiraciones, abramos nuestros dedos
y empecemos a ver ese mundo hermoso, perfecto, de la realidad que compartimos con nuestro Padre, Madre. Es la herencia que nos pertenece. Eso somos. Y antes de despedirme, les quiero hacer un anuncio de ramas a cada una de esas flamitas con pinches que yo sé están en mi aquí y en mi ahora. Así no estén al otro lado del espacio cibernético. A quienes me envíen a mi email ramas499@gmail.com una pequeña nota, les daré el presente del hermoso cuadro de la multidimensionalidad que hasta ahora nuestros ángeles y nuestros maestros ascendidos nos han revelado, para que cada uno la ejecute, porque si no la ejecuta, no la puede convertir en su certeza o descartarla como algo que no valía la pena. Háganlo, los reto. No me crean, verifíquenlo y sean felices siendo lo que cada uno de ustedes son. ¡Feliz día!